Hola a todos, yo soy Francisco Hernández y hoy día les voy a hablar del Fedón o Sobre el alma, escrito por Platón. La muerte de Sócrates marca de por vida a Platón, quien tenía alrededor de 28 años. Decide irse a Sicilia y se reúne con numerosos filósofos de numerosas escuelas, como los pitagóricos o los eleáticos. Finalmente vuelve a Atenas y funda su academia, que se dedica a la formación de futuros filósofos o políticos. Entre sus obras más reconocidas está el propio Fedón, el Fedro, el Banquete o la República. Existen muchas editoriales para esta clase de libros y cambian en la traducción o informaciones apartes como en el prólogo o notas al pie de página. En mi caso tengo la de la Alianza Editorial de 1998. Además del Fedón está el Fedro, pero el Fedón ocupa alrededor de 143 páginas. ¿De qué trata el Fedón? Un día cualquiera, Echécrates se encuentra con Fedón y le pregunta sobre las circunstancias que envolvieron la muerte de Sócrates, quien había sido recientemente llevado a juicio y condenado a muerte. Resulta que Sócrates pasó sus últimas horas con sus discípulos, quienes estaban dudosos sobre el destino del gran filósofo. Sin embargo, mediante la mayéutica, él logra convencerlos de que el alma existe inmortalmente. Pero esta sinopsis se le queda corta, en realidad es un tratado general sobre la muerte. Es un texto relativamente corto y con pocos personajes. Además del protagonista Sócrates están sus discípulos, Apolodoro, Cebes, Simias o Critón. El protagonista es la figura mítica del pensador clásico, y es un modelo a seguir no solo en su labor, sino en un estilo de vida. Para Platón, ser filósofo era lo que te aseguraba trascender en el más allá. Si se comprende bien qué es la mayéutica, entonces los discípulos deberían contarse como antagonistas o coprotagonistas. El método socrático requiere de que haya un alumno y un maestro, que estén constantemente objetándose los argumentos y preguntándose. Cuando una conclusión logra filtrarse a través de las numerosas discusiones, es que puede considerarse suficientemente sólida. Para tener una comprensión completa de este libro es pertinente conocer dos pilares fundamentales de la filosofía platónica, la teoría de las ideas y la teoría de la reminiscencia. La primera es su ontología, que trata de explicar la naturaleza real del mundo. Resulta que para Platón existen dos mundos en el universo. Uno, el mundo sensible, y otro, el mundo inteligible. El primero es el mundo en el que vivimos nosotros, en el que existen objetos, que son contingentes, que se deterioran finalmente, que son finitos. Pero cada una de las cosas que existen en este mundo en realidad provienen del mundo inteligible, que son moldes perfectos, análogos al mundo sensible. Son ideas perfectas, inmutables y únicas. Por ejemplo, esta ampolleta, aunque no lo notemos, es imperfecta, puede tener rasguños microscópicos. Sin embargo, en el mundo inteligible existe un concepto perfecto de esta ampolleta y que engloba todas las ampolletas existentes en el mundo. Y la teoría de la reminiscencia es su teoría epistemológica. Platón dice una idea muy simple: conocer es recordar. ¿Por qué? Recordar es por definición que se te venga a la memoria algo que ya se sabía antes. ¿Cómo recordamos nosotros? Nosotros recordamos algo cuando vemos algo semejante, algo que se relaciona muy cercanamente. Por ejemplo, si yo veo una guitarra, puedo acordarme de mi tío que toca la guitarra. Si yo veo una casa, puedo acordarme de la familia que vive en mi casa. Y volvamos al mundo de las ideas. En el mundo sensible yo tengo un reloj, pero en el mundo inteligible también existe un reloj que, aunque sea perfecto y mucho mejor que este, es semejante. Entonces uno deduce que existe una idea de reloj viendo esta, que es semejante. ¿Acaso este proceso no es lo mismo que recordar? Y esta idea tiene una consecuencia importante que se retomará más adelante. Entonces, como dijimos, la idea discusión del libro es la inmortalidad del alma. Para esto Sócrates hace uso de diferentes argumentos muy ingeniosos. Primero, el origen de los contrarios. Hay cosas en el universo que tienen un contrario. Por ejemplo, el contrario del frío es el calor, de la vida es la muerte, de dormir es despertar, etc. Y si se dan cuenta, lo que tiene un contrario se origina justamente desde él. Para que haya despertar, es necesario que haya un dormir antes. Cuando uno nace, cuando comienza la vida, es porque antes no había vida, había muerte. Y cuando uno muere, por lo tanto, es porque tenía vida antes.
Entonces existe un movimiento entre dos extremos. Los contrarios se van moviendo sucesivamente, como un ciclo, pero este ciclo, dice Sócrates, tiene que ser eterno. ¿Qué pasaría si en algún momento dejara de existir este movimiento entre contrarios? Todo terminaría teniendo la misma forma. ¿Por qué? Si por ejemplo después del dormir en algún momento no siguiera el despertar, entonces todo el mundo terminaría dormido. Si después del calor no viniera el frío, entonces todo terminaría siendo caliente. Todo terminaría teniendo las mismas características, y eso es algo que no pasa. Por lo tanto, es necesario que una vez nosotros estemos muertos, tengamos que volver a la vida, nuestra alma salga de la muerte en la que estaba. 2. La teoría de la reminiscencia. El conocimiento es recordar, pero recordar de cuándo. ¿Nosotros en qué momento sabíamos que existía el mundo inteligible? Platón dice que nuestra alma existía antes de nacer, y que antes de nacer estuvo en contacto con el mundo inteligible, pero luego al nacer todo eso se nos olvidó. Por lo tanto, si el alma existe antes de nacer, pero es necesario que vuelva a la vida una vez nosotros muertos, significa que el alma es eterna. El espíritu de esta forma trasciende la corporalidad. Y de eso se compone la primera mitad del libro. La segunda mitad tiene objeciones de Cebes y Simias y se pueden resumir en las siguientes preguntas. ¿Es el alma la que gobierna el cuerpo o el cuerpo la que gobierna el alma? ¿El alma es inmutable o se puede desgastar? ¿En qué se diferencia el alma de cualquier otra cosa? Y es trabajo de ustedes ver si esa discordia se puede resolver. Luego de la discusión con sus alumnos, Sócrates narra todo un mito escatológico creado por sí mismo, en el que representa lo que, según él, es el destino del alma luego de morir, cómo pasa hacia el más allá y puede encontrarse con los dioses. Platón no solo encuentra su virtud en la filosofía, sino que también en la escritura. Platón en su juventud fue un apasionado por las artes y eso se refleja en su estética narrativa. Él tiene una escritura muy cuidada. Platón crea un nuevo género literario que está en forma de diálogo, pero no un diálogo pensado para ser representado teatralmente, sino que expone su doctrina filosófica a través de él. Como la filosofía todavía estaba en pañales, no usa tecnicismos, usa lenguaje natural, que puede ser entendido por cualquier persona. En primer lugar, la estructura dialógica del texto facilita la interpretación para el lector. Las tesis filosóficas son expresadas una por una y necesitan que el discípulo las acepte para poder seguir. Un ejemplo, dice Sócrates: ¿y qué ha de decirse de lo siguiente, Simias? ¿Afirmamos que es algo lo justo en sí o lo negamos? A lo que el discípulo responde: lo afirmamos, sin duda, por Zeus. Y así sigue. Hay momentos en que incluso ni los propios discípulos entienden lo que quiere decir y se vuelve a reaclarar posteriormente, como una conversación real. Platón también usa muchas analogías y mitos. Su mito más conocido es el mito de la caverna. También tiene otros como el mito del barco o del carro alado. Pueden haber conceptos un poco extraños para gente que no está relacionada cercanamente con la filosofía. Conceptos como el ser en sí, la idea de algo o en general todo lo que implique el uso de la teoría de las ideas, que son cosas realmente abstractas. Pero no es difícil encontrar otros textos en los que apoyarse, otros autores que lo expliquen de mejor forma. También por su estilo de escritura a veces pueden encontrarse oraciones extremadamente largas por la gran cantidad de incisos que tienen, separados por comas. Muchas veces se requiere leerlos un par de veces para entenderlo mejor, pero no es un gran problema tampoco. Hay un especial problema que pertenece a todos los diálogos de Platón. Sócrates es quien tiende a protagonizar los diálogos de Platón, pero Sócrates es un personaje histórico, real, no es solamente ficticio. Entonces, ¿quién está hablando realmente, Platón o Sócrates? Porque si hablara realmente Sócrates, entonces las doctrinas platónicas en realidad serían socráticas. Y este problema se acentúa aún más en el Fedón, que narra un hecho histórico, la muerte de Sócrates. La realidad es que Sócrates está más por motivos literarios. Hay cosas que pertenecen a Platón y otras a Sócrates. Podríamos decir que en el Fedón hay una funcionalidad histórica y doctrinal. O sea, por una parte explicar la doctrina platónica y la otra relatar un hecho real. Por esto, como también pasa con la apología de Sócrates de Platón,
Es una obra que está escrita para la posterioridad, no para sus contemporáneos. Sócrates es conocido por su gran capacidad argumentativa. El libro puede funcionar como un ejercicio mental por estar escrito en forma de diálogo, en que los argumentos se van desenrollando gradualmente. Sócrates es el héroe de la historia, pero les recomiendo que le pongan especial atención a Cebes, quien hace unas objeciones muy agudas. Cuando Cebes habla, provoca un ambiente de desagrado en toda la sala. Y cito: ¿a qué argumento entonces daremos crédito? Tan convincente que era el razonamiento que hizo Sócrates, y ahora se ha hundido en la incertidumbre. El Fedón no es una obra esencialmente narrativa, como a las que está acostumbrado un estudiante, así que podría resultar poco interesante. Yo te recomiendo esta obra si estás interesado en introducirte a la filosofía. Es un libro que te puede entregar mucha cultura, no solo respecto a razonamientos filosóficos, sino a sucesos reales, historias mitológicas o a estilos de escritura antiguos. Hay mucho que no le he contado del libro, porque es trabajo de ustedes conocerlo. Cuando uno está leyendo el libro, el desenlace de lo más deseado. Los últimos momentos de vida de Sócrates son narrados de forma muy emotiva por Platón. Sócrates fue sin lugar a dudas un antes y un después en la filosofía, admirado por sus contemporáneos y por miles de generaciones siguientes. Así fue, oh Equécrates, el fin de nuestro amigo, de un varón que, como podríamos afirmar, fue el mejor a más de ser el más sensato y justo de los hombres de su tiempo que tratamos.